En este vídeo vamos a ver el tema diferenciación, regla de variable elevada exponente y derivadas logarítmicas. Así que el objetivo de este material didáctico digital es demostrar la interpretación y resolución de cada elemento. Comencemos. Repasemos algunos conceptos básicos que son necesarios para entender lo que significa una derivada. Y los primeros conceptos que vamos a ver son la recta secante y la recta tangente en términos geométricos. Mientras que una recta tangente es una recta que tiene un punto en común con un círculo, la recta secante es una recta que intersecta un círculo en dos puntos. Aplicando lo anterior en una función, tenemos lo siguiente. Tenemos la gráfica de una función localizada en su plano cartesiano. Primero trazamos una recta secante que precisamente corta a la curva de la función en dos puntos. Por lo que una recta tangente es aquella en donde toca en un solo punto a la curva de dicha función. Veamos algo de historia. Esta cuestión se originó con los matemáticos griegos hace más de 2000 años y fue nuevamente abordada en el siglo XVIII por varios matemáticos ilustres. Entre ellos tenemos a Pierre de Fermat, René Descartes y Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz es llamado por muchos el padre del cálculo moderno. Fue un matemático de origen alemán. La definición formal de la derivada involucra la aplicación de un límite matemático, tal como se muestra. Podemos notar que existen varias nomenclaturas para expresar la derivada, tales como f' de x, de y sobre dx o diferencial de y sobre diferencial de x, y', diferencial de f con respecto a x, entre otros. Cada nomenclatura tiene características diferentes que pueden ser mejor aprovechadas en ciertos casos. Siguiendo el tema, ahora veremos propiedades de la derivada. Entre ellas, las que utilizaremos para nuestro siguiente ejercicio. Derivada de una constante. Tenemos f de x es igual a una constante. La derivada de f de x es igual a 0. Tenemos un ejemplo sencillo, f de x es igual a menos 6 y su derivada será f de x igual a 0. Tenemos la derivada de una potencia. F de x es igual a x a la n. La derivada de f es n por x a la n menos 1. El exponente original pasa a multiplicar y luego pasa a restarle menos 1. Ejemplo, f de x igual a x elevado al exponente 4. La derivada de f de x será 4 por x elevado a la 4 menos 1 igual 4x al cubo. Tenemos la derivada de un logaritmo. F de x igual logaritmo de u en base a. La derivada de f de x es igual a derivada de u sobre u por logaritmo natural de a, que es igual a la derivada de u sobre u por logaritmo de x en base a. Esto es igual a logaritmo de e sobre logaritmo de a, que es igual a 1 sobre logaritmo natural de a. Se lo puede expresar de la siguiente manera, que el logaritmo de la función f de x es igual al logaritmo de u en base a. La derivada de f de x es igual a la derivada de u sobre u por 1 sobre logaritmo natural de a. F de x es igual al logaritmo natural de u y su derivada es derivada de u sobre u. Derivada del logaritmo neperiano. Las funciones logarítmicas y exponenciales se aplican con frecuencia en problemas de crecimiento de poblaciones, ya sea de personas, bacterias, microorganismos en general. Cuando trabajamos con logaritmos tenemos algunas restricciones. El primer punto es que la base del logaritmo siempre tiene que ser mayor a 0 y diferente de 1. No lo olvides.
No podemos tener logaritmos con bases negativas o con bases iguales a 1. En el punto número 2, el número del cual estamos calculando el logaritmo, en este caso x, debe ser mayor que 0. Logaritmo natural o neperiano. Es un logaritmo en base e. E es el número de Euler, que vale 2,718. Ejemplo, f de x es igual al logaritmo natural de x. Esto es igual a f de x igual al logaritmo de x en base e. Otra cosita que no debemos olvidar, que cuando no aparece la base en un logaritmo, significa que es base 10. Lo conocemos como logaritmo común o logaritmo decimal. La función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Por ejemplo, tenemos logaritmo de x en base a igual a y. Primero despejamos x. Nos quedaría x igual a elevado a y. La función inversa es y igual a elevado a la x. Procederemos a realizar el siguiente ejercicio, derivar la siguiente función. F de r es igual al logaritmo natural de 2r a la 4 menos 3r al cuadrado más 2r más 1. Para poder realizar este ejercicio utilizamos una de las fórmulas de los logaritmos, que es la derivada del logaritmo natural de v es igual a 1 sobre v por la derivada de v. Procederemos a reemplazar con el ejercicio que tenemos. V es 2r a la 4 menos 3r al cuadrado más 2r más 1, que es un polinomio. Luego de reemplazar, queda una derivada del polinomio, la cual la derivamos con la derivada de una constante, que es derivada de una constante por x a la n es igual a c por nx elevado a la n menos 1. Como resultado nos queda que la derivada de f de r es igual a 8r al cubo menos 6r más 2 sobre 2r a la 4 menos 3r al cuadrado más 2r más 1.